fue una presentación de Gofio Pajarito, un alimento natural repleto de vitaminas y minerales. Con Gofio Pajarito, una familia saludable es una familia feliz. Es una presentación de Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. La Comisión Sectorial de Descentralización del Congreso de Intendentes aprobó la propuesta de distribución de cupos del Programa de Trabajo Solidario. El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo dijo que el programa tiene un sesgo político dependiendo del partido que gobierna en cada departamento. Se inauguraron este jueves 5 nuevos vacunatorios en el departamento de Canelones. Según informó el viceministro de Salud, José Luis Sajian, el número de centros asciende a 20 en total y aumentarán significativamente la capacidad de inoculación. La mesa representativa del PET-CNT resolvió convocar a un paro general de 24 horas para el 17 de junio. La Central Obrera garantizará la atención de urgencias y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia. La Fiscalía de Estupefacientes condenó a 2 años y 4 meses de prisión a Luis Alberto Betito Suárez por el delito de tráfico ilícito de drogas. Fue detenido el miércoles en su casa y lo acusan de colaborar con su medio hermano en la distribución de drogas en el Cerro de Montevideo. La Conmebol confirmó este jueves que las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana serán disputadas en Uruguay en el Estadio Centenario. Ambos encuentros se disputarán en un remodelado estadio en el mes de noviembre. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Esta noche hubo conferencia de prensa entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte por esta información que vamos a compartir con ustedes. Fue formalizado y fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión el conocido delincuente Betito Suárez. También fue formalizado su medio hermano, quien ya se encuentra en prisión. El objetivo de los investigadores no era Luis Suárez, más conocido como el Betito. Este delincuente con antecedentes penales por receptación, copamiento y narcotráfico gozaba de libertad desde 2018. La última vez que había caído tras las rejas lo hizo por un delito de receptación, luego de que se probara que había usado en su provecho un auto Mercedes-Benz robado. Entonces se le aplicó una pena de 10 meses de prisión, pero logró reducirla a 8 gracias a una buena conducta y a que realizó un taller de control de la ira conocido como el arte de vivir. Pese a su aparente rehabilitación, su elevado nivel de vida siempre hizo sospechar a los investigadores. No podía justificar cómo pagó su casa con piscina y sus autos de alta gama. Sin embargo, la policía no lograba involucrarlo en los negocios de su medio hermano, más conocido como el Ricardito, líder de una organización criminal que controla bocas de droga en el Cerro y Casabó. Pero la suerte del Betito se terminó cuando en un allanamiento que tenía como objetivo reunir evidencias contra su medio hermano, la Brigada Antinarcóticos encontró un teléfono en el que había conversaciones que lo involucraban una vez más en el negocio de la droga. Aquella evidencia era clave. Este miércoles el Betito fue detenido y bajo un importante operativo de seguridad fue llevado ante la justicia, que este jueves lo condenó a 2 años y 4 meses de prisión por tráfico ilícito de drogas. Además, le fueron decomisados 2 autos, entre ellos un Audi A5. Su medio hermano, el Ricardito, había sido imputado este miércoles por liderar una organización de narcotráfico y por lavado de activos. Según dijeron a Telemundo, fuentes de la investigación, el delincuente usaba el dinero de las bocas de droga que controla en el Cerro para comprar vehículos que luego ponía a nombre de otras personas. Les decía que esta noche hubo conferencia de prensa. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que esto fue un nuevo golpe al narcotráfico y aquí, dijo el secretario de Estado, hay un claro mensaje. El Estado manda la ley, no mandan los delincuentes. Un claro mensaje del Estado uruguayo, dijo el jerarca.
Queremos dar cuenta en el día de hoy que luego de un importantísimo trabajo de la policía y de la Fiscalía de Corte en la persona de la fiscal Mónica Ferrero, se ha dado un nuevo golpe al narcotráfico, llevando adelante la formalización y la condena de dos conocidos narcotraficantes, partícipes de una banda de la más significativa en Montevideo de importación de droga y distribución al narcomenudeo que precisamente venía azotando al país y que la policía desde hace bastante tiempo venía llevando adelante acciones para buscar esclarecer determinados hechos en la participación de uno de ellos que estaba en cárcel y como consecuencia de ello derivó también la condena y la formalización de su otro hermano. Queremos decir claramente que este grupo, estos dos narcotraficantes que utilizan modalidades violentas en lo que hace a su quehacer vinculado al narcotráfico, realmente tenía la preocupación de la Policía Nacional y obviamente de la Fiscalía. Pero el Estado da un mensaje claro, un mensaje contundente, manda la ley, no mandan los delincuentes y el ataque al tráfico de drogas seguramente es lo que puede llevar paz y seguridad a barrios y a zonas de nuestra capital y del país en su conjunto. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, también señaló que aquí hay un claro mensaje y es que la ley es pareja para todos. Recordó el fiscal que estas personas lideraban un grupo importante que se dedicaba a la importación y distribución de drogas en diferentes bocas de Montevideo. En primer lugar, comunicar que la formalización y condena de Luis Alberto Suárez Correa, alias El Betito, por delitos vinculados a la comercialización de sustancias estupefacientes prohibidas, y de su hermano Ricardo Correa por delitos de comercialización de organización de actividades de narcotráfico y vinculados al lavado de activos. En realidad se trata de una organización de ya larga data en el Uruguay. En estos días previos hemos estado hablando con la doctora Mónica Ferrero, que está a cargo de la investigación, y con la doctora Lorente, que tiene otra parte de la investigación. En realidad Ricardo Correa estaba privado de su libertad, cumpliendo medidas cautelares en una investigación que tenía la doctora Lorente, cuando en el día de ayer fue formalizado nuevamente por la Fiscalía de la doctora Ferrero. Hablábamos estos días con la doctora Ferrero que el primer procesamiento de crimen organizado dictado el 6 de enero del año 2009 fue precisamente de esta organización y por estos delitos. En ese momento ambos se encontraban privados de su libertad ambulatoria por otros delitos que nada tenían que ver con el narcotráfico y habían devenido en narcotraficantes estando privados de su libertad ambulatoria, es decir, estando presos. La privación de libertad de ambos continuó creo que hasta el año 2017, 2018, luego quedaron en libertad por cumplimiento de pena y desde ese momento han estado realizando este tipo de actividades y han sido investigados por la Fiscalía y por la Policía con el resultado obtenido en el día de hoy. Son dos personas que lideran un grupo muy importante de narcotraficantes, una organización importante dedicada
exclusivamente o básicamente a la importación de sustancias estupefacientes prohibidas, su distribución en el territorio, principalmente en Montevideo, abasteciendo las bocas de pasta base, y lo que nos ocupa y que es parte de la investigación y que va a seguir llevándose adelante son la utilización de medios violentos para asegurar el resultado de su actividad de narcotráfico. Medios violentos propios quizá, que uno puede pensar que son más comunes en otros países y no tanto en el Uruguay. Bueno, esta organización utiliza ese tipo de medios y es uno de los objetos claros de la investigación, y con un mensaje que tiene que quedarle claro a la población es que, en definitiva, en un Estado de Derecho, la ley es pareja para todos. No hay nadie que esté por fuera de la ley ni por encima de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y en el cumplimiento de ese mandato, tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio del Interior seguiremos trabajando conjuntamente, porque, como hemos dicho más de una vez, nuestra suerte está acollarada, digamos, en la medida en que el resultado exitoso de nuestro trabajo será un resultado exitoso de ambas instituciones. Vamos a recordar precisamente que el Betito Suárez comenzó a delinquir cuando aún era menor de edad. Integró la superbanda, recordarán ustedes esto, en la década del 90. Luego formó su propio grupo para realizar asaltos y posteriormente se dedicó al narcotráfico. Luis Alberto Suárez, el Betito, comenzó a delinquir siendo un niño. En esa época llevó a cabo atracos menores que le valieron varias detenciones, y al cumplir 18 años su primer delito imputable fue tenencia de drogas. Fue procesado con prisión en el año 2001 y enviado a la cárcel de Paysandú al año siguiente. En primera instancia había formado una banda de delincuentes conocida como Los Profesionales, y luego actuó junto a la famosa Superbanda, que atracaba bancos, estaciones de servicio y locales comerciales. Fue en uno de los atracos de este último grupo que la policía comenzó a seguir sus pasos de cerca. En una persecución, su auto chocó contra una camioneta y, tras un enfrentamiento a balazos, fue desarmado y detenido. En ese momento fue preso a la cárcel de Libertad, desde donde continuó conduciendo una completa red de narcotráfico. En prisión conoció a narcos colombianos, quienes le facilitaron contactos para adquirir droga desde Argentina, Bolivia y Paraguay. En octubre de 2019 sufrió un accidente con su motocicleta al chocar contra un automóvil que casi le cuesta la vida. Estuvo internado 3 semanas en un CTI. Los médicos dijeron que si sobrevivía iba a tener secuelas. Sin embargo, a mediados de noviembre de ese año salió caminando del hospital donde había sido internado. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Las intendencias se pusieron de acuerdo en lo que será la distribución de los cupos de los jornales solidarios. Este proyecto de ley que fue aprobado en el día de ayer en el Parlamento Nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo. Hubo alguna crítica que surgió, sin embargo, desde la interna de la Intendencia de Montevideo. Los gobiernos departamentales acordaron la distribución. Montevideo con 4.000 es que tiene más cupos, y el que tiene menos cupos es Flores con 300. El Poder Ejecutivo pidió tomar en cuenta la desocupación por departamento y el promedio de ingresos de personas por debajo de la línea de pobreza. Esos cupos se distribuyó un 90% con estos dos índices, y el otro 10 restante fue al acuerdo al que llegaron para que ninguna intendencia estuviera por debajo de los 300 cupos. Canelones es el segundo departamento con más cupos, seguido de Maldonado, Paysandú, San José y Salto. Flores, Florida, Soriano y La Valleja son los que tienen menos, entre 300 y 425 cupos. Somos el departamento que nos toca menos, somos el que tenemos menos población, pero realmente estamos muy conformes. El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, cuestionó los criterios de distribución que propuso el Poder Ejecutivo. Señaló sesgo político y dijo que perjudican las posibilidades de los más vulnerables de Montevideo. Quizás uno hizo un esfuerzo mayor que otro, pero no. Me parece que todos colaboraron para lograr este acuerdo. Las inscripciones al programa empezarán el lunes 17 de mayo. En la última semana del mes serán adjudicados los puestos laborales por sorteo.
Bueno, a todo esto la intendente de Montevideo, Carolina Cose, habló esta noche y dijo no compartir el cuestionamiento realizado por el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Por el contrario, agradeció la buena voluntad de los intendentes. No leí el tuit, pero no leí el tuit, querido compañero. Nosotros tenemos 2.000 puestos de trabajo transitorios para el plan ABC, se suman 4.000 con esto, siempre son bienvenidos más. Creo que hubo un equilibrio interesante. Quiero agradecer a todos los intendentes del resto del país porque todos se dieron algún cupo para Montevideo. No era el planteo inicial, algún pequeño cupo de personas. Nosotros vamos a dar todo de nosotros para que estas 4.000 personas salgan con algún saber adicional. Ya tuve una reunión con el Zunca para que elegir un subconjunto de estas personas y haciendo algún trabajo específico en algunos lugares de Montevideo, aprovechar eso como una escuela de formación de oficios. Lo vamos a hacer en otras áreas, como áreas verdes, por ejemplo, para que cuando se terminen los 6 meses salgan. Bueno, vamos a hablar ahora de la pandemia, vamos a repasar los números del Sistema Nacional de Emergencia aportado esta noche. En base a información del Ministerio de Salud Pública, se registraron 3.805 casos nuevos de COVID-19 en base a 16.144 test realizados este jueves. Hubo 66 fallecimientos por coronavirus en todo el territorio nacional. El número total de decesos se eleva a 3.318 personas. En lo que tiene que ver por departamento de los casos nuevos, 1.623 fueron de Montevideo, 492 Canelones, 342 Salto, 202 Maldonado, 190 Tacuarembó, 173 Paysandú, 148 San José, 105 Colonia, 96 Artigas, 88 Rivera, 82 Soriano, 53 Florida, 51 Durazno, 32 Cerro Largo, 32 el departamento de Río Negro, 30 en Rocha, 24 en Flores, 23 en La Valleja y 19 casos en el departamento de 33. Actualmente hay 27.216 personas que están cursando la enfermedad, 511 se encuentran internadas en CTI según las cifras oficiales. Y a todo esto les contamos que la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública estará analizando en las próximas horas la posible incorporación de 3 nuevos laboratorios, de 3 nuevas vacunas. Entre ellas están las de Johnson & Johnson, que recordemos implican una sola dosis contra el COVID-19. Según informó este jueves El País, la reunión fue pedida por el Ministerio de Salud Pública, que quiere estar preparado para poder negociar con otros laboratorios la compra de más vacunas. Por el momento, a Uruguay llegaron las dosis desarrolladas por Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. En concreto, los médicos que integran la comisión de vacunación discutirán la evidencia científica que hay sobre las vacunas Sinopharm de China, Bharat de India y Johnson & Johnson, elaborada por un consorcio belga-estadounidense. El inmunólogo Alejandro Chapalgoiti declaró a El País que hay razones para pensar que la provisión de vacunas será un tema que los gobiernos tendrán sobre la mesa durante mucho tiempo. El pasado 5 de mayo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que el gobierno estaba hablando con varios laboratorios en temas para adelante, entre los que incluyó a la posibilidad de vacunar a los menores de 18 años, la aplicación de una tercera dosis y también la eventualidad de combinar vacunas. Delgado dijo que el Ejecutivo estaba hablando con varios proveedores, además de Pfizer y Sinovac. Señores, recordemos que Uruguay lleva un 26% de inoculación en lo que es su población, ya con las 2 dosis contra el COVID-19. En esta jornada de jueves se dio un importante impulso a la campaña de vacunación, esto debido a la llegada de las dosis de Sinovac el pasado fin de semana, y hoy había una agenda que implicaba a más de 67.000 personas para inocular. Por el momento, Uruguay tiene más de 36% de su población vacunada con una dosis y más de 26% con 2 dosis. Este jueves la campaña de vacunación tomará un nuevo impulso, ya que hay más de 67.500 uruguayos agendados para recibir una de las vacunas.
De ese total, hay más de 43.000 agendados para la primera inyección y más de 24.000 para la segunda. El nuevo impulso de la campaña está relacionado con la llegada de más de 1 millón de dosis de Sinovac el sábado pasado, así como la entrega de más de 80.000 dosis de Pfizer en la madrugada del domingo. A esto se le debe sumar que este jueves llegarán otras 80.000 dosis de Pfizer. El viernes, en tanto, aterrizará en el aeropuerto de Carrasco un lote de 50.400 vacunas de AstraZeneca, que serán destinadas en su totalidad como segundas dosis para aplicar en todas aquellas personas que recibieron la primera, sobre todo en las localidades de la frontera, Salto y Canelones. El departamento de Canelones continúa siendo el que tiene más rezago a la hora de vacunar. En estas últimas horas se inauguraron 5 nuevos vacunatorios. En la localidad de 18 de Mayo del departamento de Canelones viven actualmente más de 30.000 personas y allí se instaló un vacunatorio a pedido de la comunidad. Llevamos una carta al ministro Salinas y bueno, por suerte nos escuchó y podemos decir hoy que tenemos un vacunatorio funcionando el 18 de mayo. Desde este jueves comenzó a funcionar el vacunatorio en el centro de barrio Vistalinda, donde inmunizaron a 377 personas. Una población que con bajos recursos económicos, muy vulnerables, y muchos de ellos no han podido hacer su traslado. Al nuevo vacunatorio llegaron para inocularse con Sinovac personas de Las Piedras, Toledo, La Paz, Montevideo, Cerro Colorado y varias zonas más. ¿De dónde sos? Soy de Las Piedras. De Las Piedras. ¿Qué te parece que se haya instalado un vacunatorio aquí en 18 de mayo? Me parece bien porque es una forma de agilizar un poco más el tema de la vacunación. Me agendé y me avisaron de este vacunatorio. Bien, ¿ya tenías la decisión tomada, te parece? Sí, yo estaba, desde el principio estaba ansiosa por la vacuna. Yo de acá nomás 18 de mayo ahí. Creo que sí, está bien porque hacía falta igual de acá. Hay mucha gente acá alrededor. El vacunatorio de 18 de mayo funcionará de lunes a viernes de 8 a 16 horas. La directora de Salud del departamento de Canelones ha señalado también en estas últimas horas que la situación ha mejorado en relación a lo que venía siendo con anterioridad ante la escasez de centros de vacunación. Dijo precisamente Araceli Delgado que ahora hay que apuntar a los vacunatorios móviles para poder llegar a las zonas rurales del departamento. En el departamento de Canelones se abrieron 5 vacunatorios, en Ciudad de la Costa, Barros Blancos, 18 de Mayo, Toledo y Las Piedras. Sin duda que hay un cambio que se ha hecho en poco tiempo, se pasó de 5 vacunatorios a 19 hoy, vamos a tener en breve el número 20, pero insistimos también en lo que es la distribución de la población de Canelones y la complejidad que tiene Canelones en su territorio. Por lo tanto, el acceso también a vacunatorios móviles podría facilitar a poder llegar incluso a zonas rurales, a lugares aún más alejados del departamento. La Intendencia de Canelones inició el programa Vacunate en Mayo, Canelones te acerca. Sin duda que era necesario estos lugares donde que acumulan mucha población, como bien decías, y que además tienen algunas dificultades en cuanto a situaciones específicas de cómo se distribuyen en los barrios. Una iniciativa para facilitar el traslado de los locales de vacunación a las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, quien también estuvo recorriendo el departamento de Canelones fue el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian, quien, recordó que con estos 5 nuevos centros, Canelones llegará a 20 vacunatorios en todo el territorio. Sí, algo que venimos trabajando del Ministerio de Salud Pública es aumentar el número de vacunatorios en Canelones y en todo el país. Particularmente en Canelones estamos llegando a 20 vacunatorios con las aperturas de hoy. En Barros Blancos, este barrio tan característico, con la ayuda del alcalde, de concejales, de la intendencia, de la dirección departamental, pudimos lograr en el día de hoy inaugurar este nuevo vacunatorio que va a aumentar significativamente el número de vacunación en todo el departamento. ¿Qué expectativas hay en esta fase de vacunación con esta nueva llegada de más vacunas a Uruguay? Bueno, a partir de hoy comenzamos a vacunar con la llegada de las vacunas que vinieron hace algunos días. Como verán, el monitor hoy muestra que vamos a estar vacunando arriba de 67.000 personas, lo cual es un número considerable y es el máximo hasta ahora. Venimos con una muy buena vacunación. En Canelones, de las 450.000 cupos que entregamos, fueron 91.000 para el departamento, con lo cual pensamos que va a ponerse rápidamente en sintonía de lo que es la vacunación en todo el país y seguir vacunando como venimos a este ritmo, ¿no?
Señores, más allá de que los números de contagios siguen siendo altos por momentos, les decíamos hace unos minutos que en la jornada de hoy se registraron 3.805 casos nuevos. A nivel del CTI viene bajando lo que es la cantidad de pacientes. Esto lo confirmó la matemática del GACH María Inés Farielo, quien señaló que desde hace aproximadamente unos 12 días viene en baja lo que es el ingreso de pacientes. Desde el sábado 1 de mayo, día en que con más de 24.400 casos activos había 559 pacientes en cuidados intensivos, ese número ha descendido en forma constante hasta llegar, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, a 513 en la mañana de este jueves. La ocupación de los CTIs es además un tema de análisis por parte de los expertos del GACH. La baja está mucho más relacionada probablemente con el descenso de casos que vimos que con la vacunación al día de hoy. En un futuro se va a empezar a ver cada vez más el efecto de la vacunación, pero al día de hoy está más relacionada probablemente con el descenso de casos que con el efecto de la vacunación. Sí, o sea, no quiere decir que la vacuna no sirva, no, sirve, pero todavía estamos en un periodo donde hace un mes había poca gente vacunada con las 2 dosis. En la medida que avanza la vacunación y más personas se inmunizan al pasar 15 días de la segunda dosis, la previsión del GACH es que la ocupación en CTI siga descendiendo. Lo que esperamos que pase es eso, es como ver, ahora era como bastante directa la relación, ¿no? Si yo tengo determinado número de casos, unos 10 días después voy a ver una cantidad determinada de entradas a CTI, donde eso iba variando dependiendo del reporte. Lo que esperamos que pase es que eso cada vez se empiece como a desacoplar más, o sea, si bien se puede mantener en una meseta el número de casos, esperamos que en CTI empiece a descender la entrada a medida que vayan avanzando las segundas dosis y se vayan vacunando todas las poblaciones que tienen más riesgo de entrar a CTI, ¿no? Pero es algo que al día de hoy todavía no es un efecto que digas la bajada que vemos al día de hoy se debe directamente a la vacunación. Otras informaciones antes de la pausa. El PIT-CNT resolvió convocar a un paro general de 24 horas el próximo 17 de junio. El paro de 24 horas resuelto para el 17 de junio por el PIT-CNT es una medida de conflicto que, según entienden desde la dirigencia, es oportuna porque la gente está pasando mal. Reconocen que el diálogo con el gobierno es bueno, pero no ven que se tomen en cuenta sus propuestas, aseguró el presidente de la central. Uruguay está sufriendo una crisis económica que está golpeando a los sectores más débiles de la sociedad, mientras los depósitos bancarios en Uruguay y en el exterior son de 4.000 millones de dólares. Entonces no es que somos todos perdedores de la pandemia en términos económicos. Hay un grupo de uruguayos que cayó por debajo de la línea de la pobreza, son 100.000, 35.000 son niños, muchos de ellos tienen problemas de tamaño, de talla y de peso. Entonces ahí hay un tema, la pobreza y cómo impacta la pobreza. En segundo lugar, el empleo. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo en un año. En todas las ramas de actividad, 6.000 de los cuales se perdieron en la rama de la cultura. Por el momento no se prevé una movilización para esa jornada debido a la situación sanitaria, aunque más cercano a la fecha, el PIT-CNT se pronunciará al respecto. Durante esa jornada, aseguran, no se afectará la atención de los vacunatorios ni la atención a los pacientes COVID, además de las guardias habituales que se mantienen en la salud. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Más adelante, en el capítulo deportivo, Nacional volvió esta noche desde Colombia, luego de su partido de anoche, o más que nada de esta madrugada, porque comenzó pasadas las 0 horas por Copa Libertadores. Vamos a estar con la información internacional, lo referente al agro con Luis Cabrera, información que estaremos desarrollando en instantes nada más en nuestro segundo bloque. Ya volvemos. Llega el Día de la Madre y le preguntas qué quiere. Y te dice nada, nada. Tranquilo. Llegaron a Movistar los nuevos descuentos gigantes en celulares. Este Día de la Madre, aprovecha los descuentos gigantes de Movistar. Como el Samsung A02 que tiene un 45% de descuento. Y si ya sos cliente y renovás tu contrato, tenés un 10% adicional. Llévalo con el plan gigante Duo de 36 GB. Movistar. Primero debo probarla.
Disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos. Presentamos la banda sensación de tu bolsillo. Los descuentos. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Farma Shop. Este jueves en Farma Shop hay descuentos que suenan muy bien. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en medicamentos y productos del mailing. Además, tenés un 20% en la línea Nosotras. ¡Qué buen show! El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo. Y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Señores, la Conmebol oficializó este mediodía que las finales, partidos únicos que se van a jugar de la Libertadores y la Sudamericana, van a ser en Montevideo, más precisamente en el Centenario, que va a tener que ser mejorado de aquí al día de los partidos. Ambos se van a jugar en el mes de noviembre, los días 6 y 20. Cada rincón del Estadio Centenario tiene una historia para contar. Estos pasillos que han sabido transitar desde los jugadores más humildes hasta las más grandes estrellas internacionales serán caminados por los próximos campeones de América. Pero ser sede de la final de Libertadores y Sudamericana demanda realizar algunas modificaciones. El césped es el principal ítem a modificar, con una gramilla nueva que permitirá un mejor nivel de juego. El piso del Centenario ha tenido cambios, pero el último de esta magnitud fue en 1995 para la organización de la Copa América. El segundo punto se refiere al vestuario visitante. Es en el que se han cambiado Messi, Ronaldinho, Maradona, Ronaldo, entre otros, pero que utilizan los mismos bancos que en el Mundial de 1930, restaurados por los trabajadores que mantienen el estadio. La iluminación también está en la lista de elementos a actualizar para las finales, sustituyendo las 4 torres por otro sistema más moderno.
Las butacas históricas de la Platea América también serán parte de las modificaciones, así como la bancada de prensa, realizada para la Copa del 95 y que desde entonces no ha tenido actualización. La demanda de conectividad, pantallas y el mobiliario es una de las prioridades que también marca la Conmebol. El principal monumento al fútbol se prepara para 2 eventos de enorme trascendencia que le permitirán nuevamente estar a la vanguardia. Señores, vamos a hablar ahora de fútbol en lo que tiene que ver con la competición internacional de los equipos uruguayos. A esta hora Peñarol está ganando 2-0 en el campeón del siglo frente a Corinthians, el equipo de Brasil, y estaría avanzando en Sudamericana. Anoche jugó Nacional en Colombia frente al Atlético Nacional en la ciudad de Pereira, empató 0-0. Recordemos todo lo que ocurrió, ayer les comentábamos en la edición central en lo previo a este encuentro que iba a ser a las 23 horas y finalmente se corrió por presiones de la Conmebol, pese a que Nacional había condiciones en que no quería jugar, pues se jugó directamente a pasada la medianoche de nuestro país. El resultado, como les decía, fue empate 0. Las presiones de Conmebol llevaron a que el partido se jugara. Esto es lo que decía Vergesio en el sorteo, pidiendo empatía a los jugadores, a los equipos. El árbitro que trataba de explicar que esto era fútbol, pero es muy difícil entrar con la cabeza puesta en fútbol después de lo que tuvo que pasar el conjunto de Nacional en el hotel, viendo las manifestaciones y esperando a ver qué sucedía. En el primer tiempo no sucedió nada, más que estos 2 tiros libres, uno para cada lado. Leandro Fernández, que tuvo un partido bastante chato, tenía la primera, después este remate que pasa cerca del travesaño, en un primer tiempo que no tuvo mucho, tampoco lo tuvo el segundo, pero allí pudo haber aprovechado el Atlético Nacional alguna situación en la que Nacional flaqueó defensivamente y sobre todo después de esta expulsión. El manotazo en el medio es de Cándido, allí está, cuando entre Marichal y Vega queda el lateral, estira el brazo y termina golpeando al hombre del Atlético Nacional, la roja para él. La verdad, no entendí por el partido. Si bien tenía algunos roces, no era para una reacción de este tipo, que no es recomendable en ninguna situación, pero en algún momento más caliente se podría haber entendido. Lo cierto es que después que se fue expulsado Cándido, Nacional no llegó más y las chances fueron para Atlético Nacional, que no son claras, a no ser la última, que es una buena tajada de Roget y en una serie de rebotes, no hay una jugada clara. Esta, la que va para un lado y para el otro, que termina llegando donde estaba el arquero, pero no hay una situación clara de Atlético Nacional, que también falló. Bueno, y vamos a ver qué dijeron los jugadores, cómo fue la llegada de los integrantes de la delegación de Nacional esta noche al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Fue complicado, pero bueno, por lo menos los compañeros dieron la cara, que fue lo importante, y bueno, dentro de todo, yo sé que no fuimos a buscar el punto, sino los 3, pero con la situación como estuvo, que fue muy complicada, creo que los jugadores dejamos la vida. Vivimos momentos complicados, la verdad que sinceramente el partido no se tendría que haber jugado, pero bueno, nos plantearon a último momento salir para el estadio, nosotros ya estábamos distendidos, ya nos habían dado una charla que el partido no se jugaba, eso fue alrededor de las 5 de la tarde, y fuimos a la merienda, después estábamos distendidos en el hotel, pues ya nos habían dicho que no se jugaba, y bueno, de un momento para el otro nos dijeron que teníamos que salir, y bueno, salimos, cumplimos, es lo que teníamos que hacer, no era la forma, creo que no era la forma, pero bueno, no nos quedaba otra opción. ¿Qué le dijeron sus rivales, los de Atlético Nacional? No, ellos estaban convencidos de que tenían la razón, creo que ahí le erraron. Vamos a avanzar ahora con información internacional. Sigue incrementándose lo que es la violencia en Medio Oriente. Israel ahora ha desplegado tropas en torno a la Franja de Gaza.
La peor escalada de violencia desde la guerra de 2014 ha dejado al menos 100 muertos en Gaza y varios cientos de heridos según las autoridades locales, además de otros 7 fallecidos en Israel. Al mismo tiempo se registran fuertes disturbios en las ciudades mixtas de Israel con enfrentamientos entre árabes y judíos. Una delegación de Egipto llegó este jueves a Tel Aviv para intentar que las partes alcancen un alto al fuego en Gaza antes de que se produzca una posible operación terrestre israelí en el enclave, según informó la agencia EFE en base a fuentes de seguridad en el Cairo. En tanto, se anunció que 3 cohetes fueron lanzados del sur del Líbano hacia Israel este jueves, de acuerdo a fuentes militares libanesas, que afirmaron además que los cohetes fueron lanzados desde cerca de un campamento de refugiados palestinos. En tanto, 2 fuentes cercanas al grupo islamista Hezbollah indicaron que ese movimiento armado libanés no estaba implicado en el lanzamiento. El ejército israelí confirmó los disparos, pero afirmó que los cohetes cayeron en el mar Mediterráneo. Este incidente se produce cuando Israel desplegó tropas adicionales en la frontera con la Franja de Gaza, tras varios días de sangrientos bombardeos en el enclave palestino. Mientras se concreta la visita del enviado estadounidense, el presidente Joe Biden conversó con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al que transmitió su apoyo sin fisuras al derecho de Israel a defenderse. Mi expectativa y deseo es que esto llegue a una conclusión más temprano que tarde, pero Israel tiene derecho a defenderse cuando tiene miles de cohetes volando hacia su territorio. Estados Unidos frenó este miércoles una posible declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en una reunión de urgencia a puerta cerrada, al considerar que no sería útil para rebajar la tensión. El gobierno de Biden se mostró partidario de celebrar una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a principios de la próxima semana. Continuando en el panorama internacional, debido al avance de la campaña de vacunación en los Estados Unidos, se ha permitido a aquellas personas que se hayan inoculado a no usar mascarillas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, concluyeron este jueves que la población vacunada del país puede estar sin mascarilla en la mayoría de los espacios públicos cerrados. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, hizo el anuncio que calificó de emocionante durante una rueda de prensa. Todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin llevar mascarilla o respetar la distancia física, dijo la científica. Según la directora del CDC, esta vuelta a la normalidad ocurre en Estados Unidos porque las vacunas contra el COVID-19 han demostrado su eficacia y han logrado reducir el número de contagios. La nueva guía de los CDC mantiene, sin embargo, la recomendación de que las personas vacunadas sigan usando tapabocas al viajar en transporte público, aviones, autobuses y trenes, así como en aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Todos hemos anhelado este momento cuando pudiéramos volver a un sentido de normalidad, dijo Walensky. Actualmente, cerca del 35% de la población estadounidense, o más de 117 millones de personas, han recibido las vacunas. La decisión se tomó a la luz de estudios científicos que demostraron que las vacunas son efectivas incluso contra infecciones asintomáticas y variantes circulantes. También se destacó el hecho de que las pocas personas que se infectaron con COVID-19, a pesar de haber sido vacunadas, resultaron ser menos contagiosas. Los viajeros internacionales completamente vacunados que lleguen a Estados Unidos aún deben hacerse la prueba dentro de los 3 días posteriores a su vuelo o mostrar documentación de recuperación de COVID-19 en los últimos 3 meses. De todas formas, las nuevas recomendaciones están sujetas a cambios si la situación empeora. En otros temas les contamos que el gobierno de nuestro país emitió y canjeó deuda en pesos y en dólares por 1.740 millones de dólares. Esto lo anunció la ministra de Economía esta noche en conferencia de prensa. En este contexto destacó la confianza que hay desde el exterior en nuestro país. Uruguay en el día de hoy culminó una exitosa gestión de emisión de 2 bonos que nos muestra la confianza que hay de los inversores en todo el mundo en la economía uruguaya hoy y de cara mirando hacia el futuro, porque se trata de bonos de 10 años de vencimiento. La respuesta que hemos tenido en el día de hoy muestra que hay una gran confianza hacia la economía uruguaya y en la gestión que se está llevando adelante en nuestro país. Hoy Uruguay emitió, por un lado, lo que diría que es el instrumento estrella, que así lo consideramos en la transacción de hoy, un bono en moneda nacional, en pesos,
que no está atado, no está relacionado con la inflación, como estamos acostumbrados a hablar de unidades indexadas. Esta es una emisión en pesos nominales, que decimos, por un monto total de el equivalente a 1.166 millones de dólares. Como digo, el foco de la transacción estuvo en esta emisión en pesos, y ya ven que el monto es bien importante, mucho más significativo que lo que fue la emisión en dólares, porque así fue diseñada la transacción. Es importante considerar que nuestro país es el primer país que en este año emite en su propia moneda, realiza una emisión de deuda en los mercados de capitales internacionales en su propia moneda. Esto nos habla de la confianza que hay no solo en nuestro país, de la confianza que hay en el mundo en la moneda uruguaya. Reitero, estamos hablando de pesos nominales y esto se debe al trabajo que se ha venido llevando de forma consistente con el Banco Central, el trabajo que ha realizado el Banco Central en ir disminuyendo la inflación y que hoy se ubique la misma por primera vez en los últimos 3 años dentro del rango meta de inflación. La tasa de interés de este bono en pesos es de 8,25% anual y es la tasa de interés más baja en la comparación histórica de las emisiones que ha realizado Uruguay. Esta es la tercera emisión en pesos nominales que realiza nuestro país. Y la transacción se completa, como decía, con una parte de una emisión en dólares, que se trata de la reapertura de un bono que ya teníamos con vencimiento en el 2031, o sea, también es un bono con una madurez de 10 años, y el monto de este bono es de 574 millones de dólares, y creo que aquí el elemento distintivo que nos muestra nuevamente la confianza hacia el país es la tasa, el diferencial de tasa que el inversor le pide a Uruguay en comparación con prestar su plata a Estados Unidos. Es lo que conocemos con el concepto de spread, es la diferencia entre lo que le cuesta a Uruguay emitir su deuda y lo que le cuesta a Estados Unidos siempre hablando en dólares. Estamos hablando de 80 puntos básicos. Es decir, el inversor le pide a Uruguay solamente menos de un punto porcentual de tasa en relación a lo que le pide a Estados Unidos para prestarle dinero. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? Vamos a actualizar la información del mercado australiano. En esta última semana continúa la volatilidad a nivel del mercado dolanero en Australia. El indicador del mercado del este esta semana se quedó en $10.08 por kilo base limpia. Los distintos operadores del mercado están destacando el hecho de que continúe por encima de los $10 por kilo base limpia, pero en esta semana presentó una baja de unos 11 centavos el kilo, una baja aproximadamente de un 1.1% respecto al cierre de la última semana. Mientras tanto, aquí en el mercado local, en cuanto a las lanas, se continúa realizando poco nivel de operaciones, principalmente en lo que es lanas finas. En lo que es lanas gruesas hay muy baja demanda. En la última semana, el valor máximo de la tabla de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay fue por una lana merino australiano en el eje de las 19 micras, que se comercializó en $6.50 con grifa verde más 93 centavos de subproductos. José Luis Trifoglio, integrante de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana, analiza el mercado lanero a nivel internacional. Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos que en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron descensos en sus valores, excepto los vellones de 22 micras que nominalmente subieron 1%. En ese sentido, es importante aclarar que al haberse cotizado con carácter nominal, tanto el valor como la variación hay que evaluarla con cautela, pues puede no ser representativa, ya que fueron muy pocos los lotes que se vendieron. El resto de las descripciones de lana para peinar, como decíamos, registraron bajas
que se ubicaron entre 0,4% para los vellones de 16,5 y 18,5 micras y 9,2% para las lanas de 32 micras, que también cotizaron nominalmente. El mercado no logra encontrar la estabilidad necesaria. Por un lado, los diferentes eslabones de la cadena textil lanera tienen cierto grado de incertidumbre de cuál será el comportamiento del consumidor final en los próximos meses y principalmente en el próximo invierno del hemisferio norte. Compañeros de Red Informativa, por el momento, en materia agropecuaria, es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42.95 a la compra, 45.35 a la venta. Euro 50.66, 56.36. Real 7.38, 9.38. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.9305. Unidad reajustable 1.339,73. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Por eso, para poder disfrutar más del invierno, sumale Vital Más de Conaprole, que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde. En Pharmashop, en el mes de mamá, tocan los descuentos y traen sorpresas, porque las compras de fragancias femeninas, maquillaje, cremas, manos y marcas exclusivas de más de 2.000 pesos pueden ser gratis. Sí, tu compra puede ser completamente gratis. Una sorpresa para mamá. Primero debo probarla. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que beneficia a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un paquete de beneficios para salir adelante. Las empresas más afectadas no pagarán aportes patronales jubilatorios durante el primer semestre y las micro y pequeñas empresas tendrán una reducción del 50%. Todas tendrán facilidades de pago de deudas con DGI y BPS. Los monotributistas que inicien actividad tendrán aportes graduales y todos tendrán facilidades para no acumular deudas. Exoneración de los pagos mínimos mensuales de IRAE para contribuyentes comprendidos en la primera franja. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, en estos minutos finales les comentamos que el Banco de Seguros del Estado, en conjunto con el municipio F de Montevideo y el Club Los Zorzales, inauguraron un punto de conectividad para niños de la zona que no tienen acceso a Internet. La iniciativa seguirá vigente luego de que se retome la presencialidad y los niños podrán seguir concurriendo a realizar las tareas y a recibir una merienda.
Estamos ubicados en el kilómetro 19 de Ruta 8, en el barrio Los Orzales. Aquí detrás, justamente, está la sede de este club, que está muy identificado con esta localidad y que hoy recibe una ayuda extraordinaria por parte del Banco de Seguro del Estado, que surge mancomunadamente también con el municipio F y, por supuesto, la institución. ¿De qué manera están colaborando? Con Internet y también con una merienda solidaria. Inauguramos hoy un punto de acceso de Wi-Fi acá en el club Los Orzales, en una acción mancomunada que llevamos adelante con el alcalde del municipio de la zona de F y con el club que nos cede sus instalaciones. De esta manera lo que vamos a lograr es que los niños de la zona, acá este club cubre una vasta zona que es Villa García, Punta Rieles y Barrios Blancos, y donde no hay, donde la mayor parte de los niños no tienen conectividad en sus hogares. Entonces la idea es que puedan venir aquí, conectarse, hacer ahora en esta época, en este mes de no presencialidad, que puedan venir acá a conectarse y hacer sus tareas, y luego que pase la pandemia, que se retome la presencialidad, van a poder venir también aquí a hacer los deberes y hacer las tareas domiciliarias, van a poder hacerlas acá, donde también se les va a servir una merienda, así que esa es un poco la idea. Aníbal Palermo, directivo del club, agradeció públicamente este gesto. Bueno, gracias al Banco de Seguro, al municipio, pudimos concretar esto, que sabemos que para la zona es fundamental la conectividad, hoy por hoy para todos es fundamental, pero bueno, darle una mano a los gurises más chicos que son los que necesitan del apoyo de todo punto de vista. Por su parte, el responsable del municipio F dijo que esta es una de las primeras acciones que seguramente en conjunto van a surgir en pro de la comunidad. La idea mía es un poco traer más actividad para esta zona. A veces nos olvidamos de lo que es el centro, que es Punta de Rieles, la curva, y nos olvidamos que nuestro municipio llega hasta el kilómetro 21.800. La finalidad nuestra es apoyar fuertemente toda esta zona que está con determinadas cosas. Esto es un granito de muchas que se van a seguir haciendo, ¿verdad? Vamos a compartir ahora con ustedes 13 informaciones destacadas de esta jornada. El SINAE reportó 66 fallecimientos por coronavirus en todo el país. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.310.